Pasé años intentando cambiar el mundo fuera de mí, antes de darme cuenta de que el mundo allá afuera era apenas un eco de lo que vibraba dentro de mí. La gente me decía que era necesario trabajar duro, insistir, sufrir, correr detrás, pero yo vi gente sufriendo y continuando en el mismo lugar. Vi personas buenas atrapadas en la escasez y otras que apenas sabían lo que estaban haciendo, creando resultados sorprendentes. Y fue ahí que todo comenzó a tener sentido. No es sobre merecimiento, es sobre frecuencia. Cuando comprendí que el universo responde a la vibración, no a las palabras ni al esfuerzo ciego, todo se puso patas arriba. Yo no necesitaba más correr detrás, necesitaba sintonizar. Porque la verdad es simple, pero casi nadie la dice. Tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Y ser es un estado vibracional, una firma energética. Algo que no se fuerza con pensamiento positivo, sino que se entrena con conciencia. No importa cuán bonito sea tu sueño, si tu vibración está desalineada, el universo no premia la intención sin coherencia. Pero lo que nadie enseña es cómo cambiar ese estado interno de forma real, consistente y medible. Y cuando descubrí el camino, comencé a crear resultados que antes parecían milagros, solo que no eran milagros, eran efectos naturales de una causa invisible, pero poderosa, mi frecuencia personal. Esta no es una conversación sobre misticismo, es ciencia aplicada a la conciencia. Y cuando entiendes cómo vibrar en la frecuencia correcta, no necesitas más convencerte de que estás en el camino. Tú sientes, tú vives, y el campo responde. No porque pediste con fuerza, sino porque te volviste compatible. Y es exactamente ahí donde comienza la transformación. Siempre fui fascinado por la idea de que todo a nuestro alrededor, absolutamente todo, vibra. Cuando me sumergí en los estudios de la física cuántica, entendí que lo que llamamos materia es apenas energía, vibrando en diferentes frecuencias. No existe solidez como imaginábamos. Hay patrones, vibraciones, frecuencias, que moldean lo que percibimos como realidad. Y eso incluye mis pensamientos, mis emociones, mis estados internos. Todo se comunica con el campo cuántico. Comencé a percibir que cuando yo cambiaba lo que sentía, todo a mi alrededor comenzaba a responder de forma diferente. No era coincidencia, era física, era el campo. Emociones elevadas, como la gratitud y el amor, me colocaban en un estado donde las sincronicidades se volvían casi inevitables. Ya estados como el miedo, la frustración, por otro lado, creaban experiencias limitadas, repetitivas, predecibles. La vibración que yo emitía era la frecuencia que sintonizaba con la realidad a mi alrededor. Poco a poco me fui dando cuenta de que los pensamientos cargan energía, no como una metáfora, sino como una realidad medible. Cuando pensaba algo con intensidad emocional, ese pensamiento se convertía en una señal electromagnética. El universo no solo escuchaba, él espejeaba. Y no bastaba pensar, era necesario sentir de forma coherente. Corazón y mente, alineados como un único campo energético, convertían cualquier intención en una causa real en el tejido invisible del universo. Por eso pasé a practicar de forma consciente ese cambio interno. Usé la meditación para aquietar el cuerpo, la respiración para ajustar mi química y el enfoque para dirigir mi energía. A medida que fui dominando estas herramientas, mi vibración comenzó a cambiar y con ella mi mundo también cambió. Experiencias nuevas comenzaron a surgir, personas diferentes, oportunidades inesperadas, señales claras de que algo estaba respondiendo. Esa respuesta era el campo cuántico en acción, una inteligencia que organiza la realidad de acuerdo con la información que yo emitía. Y ahí fue que percibí, para crear de forma consciente, yo necesitaba alinear mi vibración con lo que quería manifestar. Pero esa creación no nace del deseo aislado, surge cuando emoción elevada e intención clara se funden. Llegué a un punto de mi jornada en que percibí que no bastaba solo tener un deseo. Desear es fácil, todo el mundo desea algo, pero querer sin un estado emocional correspondiente es como intentar sintonizar una estación sin ajustar la frecuencia correctamente.
Fue cuando entendí de forma clara que la verdadera creación consciente sucede cuando combina una emoción elevada con una intención cristalina. Esa fusión genera coherencia, y es esa coherencia la que mueve el campo. Cuando me coloco en un estado de gratitud profunda, por ejemplo, incluso antes de que algo suceda, mi cuerpo comienza a vivir la experiencia como si ya fuera real. Y es eso lo que hace toda la diferencia. La emoción envía una señal al cuerpo, la intención envía una señal a la mente. Y juntos, cuerpo y mente comienzan a hablar el mismo lenguaje energético. El campo responde porque entiende ese lenguaje. Y no solo responde, organiza la realidad alrededor de esa vibración. Recuerdo una mañana en que practiqué mi meditación con tanta claridad de propósito que sentí como si ya hubiera vivido aquello que deseé. Lloré, no por tristeza, sino porque mi cuerpo creyó que el futuro ya se había convertido en presente. Cuando me levanté, mi estado era otro, mi día fue otro, y en los días siguientes, puertas que estaban cerradas se abrieron. No porque yo forcé, sino porque vibré diferente y el universo respondió con precisión matemática. Esta práctica se convirtió en mi hábito. Escribo exactamente lo que deseo crear. Detalles, colores, olores, formas, y después me sumerjo en un estado emocional que corresponde a la alegría de tener aquello. Puede ser amor, puede ser éxtasis, puede ser gratitud. Lo importante es que el cuerpo entre en la experiencia como si ya estuviera viviendo aquello. Porque cuando la emoción es verdadera, el cuerpo no distingue si el evento es real o imaginado. Y es ahí que la magia sucede. Es por eso que, al unir sentimiento elevado con intención definida, comencé a acceder a un nivel de creación que antes parecía fuera de mi alcance. La intención actúa como un comando y la emoción como el combustible. Pero nada de esto funciona si la conciencia está presa en lo que fue o en lo que aún no es. Cuando profundicé en los experimentos de la física cuántica, principalmente en el de la doble rendija, algo en mí se volteó al revés. La simple presencia de un observador era capaz de alterar el comportamiento de la materia. Aquello me dejó sin aliento. La partícula se comportaba como onda hasta que alguien la observaba, y en aquel instante, ¡boom!, la realidad se fijaba. Aquello no era solo un concepto físico, era un espejo de la forma en que creamos la vida sin percibir. Entendí que cada vez que pongo mi atención en algo, con conciencia plena, influyo en la realidad alrededor de aquello. Y esto es más que filosofía, es un mecanismo real. La atención es creativa. Aquello que observo con energía emocional se vuelve más probable de suceder. O sea, el enfoque es como un reflector en el campo cuántico. Lo que ilumino gana forma. Y lo que ignoro continúa como potencial no manifestado. Por eso, comencé a observar mis pensamientos como quien sostiene una lente poderosa. Cuando mi mente vagaba hacia escenarios de escasez o preocupación, era como si estuviera colapsando la onda en la dirección de algo que yo no quería vivir. Y ahí estaba el gran error. Pensar que observar una cosa negativa, de más, no tenía efecto. Tiene y mucho. Porque el campo no juzga, responde, refleja, entrega exactamente aquello que mi conciencia sostiene. Fue ahí que desarrollé el hábito de dirigir mi atención con intención. Elegí dónde poner mi energía. Si quería salud, visualizaba mi cuerpo curado, vibrando en plenitud. Si buscaba nuevas posibilidades, mantenía mi enfoque en lo que era expansivo, inspirador. No permitía más que mi mente colapsara ondas en futuros que yo no deseaba, porque al final, donde va la atención, va la energía, y donde va la energía, algo comienza a tomar forma. Este entendimiento me transformó. Pasé a ser el observador consciente, no el distraído. Y cuanto más consciente era al observar, más la realidad respondía con eventos alineados a mi frecuencia dominante. Solo que, para mantener esa precisión, necesitaba algo que todo el tiempo me anclara en el punto correcto de observación. Durante mucho tiempo, vivía alternando entre lo que ya había sucedido y lo que aún no existía. Me quedaba preso en el pasado, rumiando memorias o ansioso por el futuro intentando anticipar lo que vendría. Y cuanto más hacía eso, más percibía que no estaba creando nada nuevo, solo repetía viejos patrones. Fue entonces que comprendí, la única puerta de acceso al campo cuántico es el momento presente. El ahora es donde todo sucede, donde todo comienza. Percibí que mi cuerpo se había vuelto adicto a emociones antiguas. El miedo de lo que pasó, la ira acumulada,
la culpa enraizada. Todo eso era como una programación inconsciente que me mantenía fuera de la hora. Incluso cuando intentaba meditar o visualizar, mi cuerpo reaccionaba como si aún estuviera viviendo aquellas viejas historias. Fue necesaria disciplina, respiración consciente, silencio. Fue necesario aprender a permanecer. Cuando finalmente logré eso, algo cambió dentro de mí. Comencé a sentir el ahora como un lugar, no como un concepto. Un estado de presencia donde todo es posible. Era como si hubiera salido de una prisión sin percibir que estaba preso. Y allí, en ese espacio de silencio y observación, mi campo vibracional se reorganizaba. Era allí que me liberaba de las ataduras del tiempo lineal. Y en ese estado, todo lo que yo quería ya existía como potencial. Creé el hábito de preguntarme internamente, ¿dónde está mi atención ahora? Si estaba en el pasado, la traía de vuelta con respiraciones profundas. Si estaba en el futuro, me anclaba en lo que podía sentir en el cuerpo en aquel instante. Y así fui entrenando mi mente como quien entrena un músculo. La frecuencia de la hora se convirtió en mi centro gravitacional. Y ahí, conectado al presente, comencé a acceder a niveles de claridad y poder que nunca había experimentado antes. Es en ese punto donde la mente se aquieta y el cuerpo se alinea que la verdadera transformación se inicia. Pero para que esto fuera continuo, percibí que necesitaba ir más allá del cuerpo físico, más allá de la identidad que cargué por tantos años. Llegó un momento en que percibí que yo era apenas una repetición de mí mismo. Mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones, todo estaba basado en las mismas emociones de siempre. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en la mente. Yo no pensaba más conscientemente, yo solo reaccionaba. Y esas reacciones automáticas venían de un lugar conocido. Miedo, escasez, ira, vergüenza. Percibir esto fue incómodo, pero fue el inicio de mi libertad. Comencé a entender que el cuerpo es un excelente siervo, pero un pésimo maestro. Cuando se acostumbra a una química emocional, hace de todo para mantenerla, incluso si eso significa mantenerme preso a situaciones que yo ya sabía que no me hacían bien. Era una adicción invisible, no de sustancias, sino de estados emocionales. Y para romper con eso, necesitaba superar al viejo yo, romper con la identidad construida a partir del dolor y de la repetición. Usé la meditación como herramienta para ese rompimiento. Cada vez que me sentaba, cerraba los ojos y silenciaba los sentidos, estaba desprogramando el piloto automático. Daba comandos nuevos a mi cerebro, a mi sistema nervioso. Era como si me estuviera enseñando a mí mismo que era posible existir sin la necesidad constante de sufrir. Y poco a poco fui accediendo a espacios internos donde el miedo ya no comandaba mis elecciones. Para mí, salir de la frecuencia de lo conocido era como cruzar un desierto. El cuerpo resistía. La mente intentaba atraerme de vuelta con distracciones, dudas, excusas. Pero cada vez que persistía, aunque fuera solo por unos minutos, algo nuevo comenzaba a emerger. Un nuevo estado, una nueva vibración, y yo sabía que era por ahí. Era como si estuviera limpiando el viejo software y poco a poco programando una mente libre, creativa, intuitiva. Cuando finalmente logré existir más allá de mi historia, percibí que la realidad comenzaba a reflejar ese nuevo estado interno. Pero para que todo esto ganara fuerza, necesitaba dar un paso adelante, comenzar a vibrar como si aquello que yo quería ya fuera real. Tardé un tiempo en comprender que esperar por la abundancia es justamente lo que nos aleja de ella. Yo creía que necesitaba primero ver el dinero en la cuenta, la salud restablecida, la relación ideal, para entonces sentirme en paz, seguro o feliz. Pero eso es vivir bajo la vieja programación. En el campo cuántico es al contrario. Necesité aprender a sentirme abundante antes de que cualquier evidencia apareciera. Esta fue la llave. Cuando comencé a practicar esto, el cuerpo resistía. Quería pruebas, quería lógica, quería garantías, pero yo insistí. Me sentaba, respiraba profundamente y me conectaba con la emoción de ya tener aquello que deseaba. Yo no pedía, no como un mendigo espiritual. Yo asumía como si ya fuera real, y eso cambiaba mi vibración al instante. El campo no entiende el tiempo como nosotros, entiende frecuencia. Si la vibración está alineada, la realidad necesita seguir. Recuerdo un periodo en que vivía un desafío financiero serio, pero aún así, decidí levantarme todos los días y actuar como si ya estuviera viviendo en total prosperidad. Me vestía bien, me alimentaba con conciencia, abría puertas con gentileza. No porque estuviera fingiendo, sino porque mi cuerpo necesitaba experimentar el sentimiento de «ya sucedió».
Y poco a poco todo comenzó a cambiar. Oportunidades surgieron, gente nueva apareció, las respuestas vinieron. Fue en ese momento que entendí que la vibración del aún no tengo retrasa el flujo, genera resistencia, mientras que la vibración del ya soy suelta, permite, invita. Entonces comencé a usar esta práctica en todo. Si quería más amor, sentía amor. Si quería más libertad, respiraba libertad. Y el mundo externo, como siempre, reaccionaba al mundo interno. No era más una cuestión de cómo las cosas vendrían, sino de mantener la vibración hasta que vinieran. Y para mantener esa vibración de forma estable, percibí que necesitaba técnicas simples pero poderosas, capaces de cambiar mi estado en minutos. Cuando percibí que todo giraba en torno a la frecuencia que yo emitía, entendí que necesitaba formas prácticas de alterar mi estado energético en el instante en que comenzara a caer. Porque la verdad es que, incluso sabiendo todo esto, la vida continúa sucediendo, y el viejo yo siempre intenta volver. Entonces, desarrollé técnicas simples, accesibles y eficaces para cambiar mi vibración al instante. Nada sofisticado, pero profundamente transformador. Una de mis herramientas favoritas es la respiración coherente. Respiro profundamente por la nariz en 6 tiempos, sostengo por algunos segundos y suelto en 6 tiempos nuevamente. Repito esto por 3 a 5 minutos. Ese patrón envía una señal clara a mi cuerpo de que está seguro. El corazón desacelera, el cerebro entra en coherencia y la vibración se eleva. Es increíble cómo en minutos el estado interno cambia. La mente se aclara, las emociones se reorganizan. La meditación guiada también es una práctica que llevo como un ritual. A veces no necesito horas, 15 minutos bien dirigidos ya son suficientes. Pongo una música con frecuencia elevada, cierro los ojos y visualizo mi campo expandiéndose con luz. Recuerdo quién soy, a dónde quiero llegar, y traigo eso al ahora con emoción. Eso lo cambia todo. Otra práctica que me sirve como un botón de reset es el enfoque intencional. Elijo un pensamiento o una imagen que eleve mi estado. Puede ser un momento de gratitud, un sueño ya realizado, hasta la imagen de alguien a quien amo profundamente. Mantengo eso por 2 o 3 minutos sin distracción. Es como reconfigurar el sistema entero. Y no se trata de huir de la realidad. Se trata de decidir qué realidad quiero alimentar con mi energía. Cuando esa vibración se mantiene constante, algo comienza a suceder de forma inevitable. Llega un punto del proceso en que las evidencias comienzan a aparecer, pequeñas al inicio, casi imperceptibles como susurros del universo. Un encuentro inusual, un mensaje inesperado, una coincidencia que parece haber sido escrita a medida. Yo llamo esto confirmación cuántica. Es el campo devolviendo en forma de realidad aquello que ya fue firmado en vibración. Y cuando eso sucede, no hay más duda, solo certeza. La sensación es inconfundible. Es como si algo más allá de la lógica se estuviera moviendo a mi favor. Ya no intento controlar el tiempo ni fuerzo los acontecimientos. Observo, me alineo, vibro y la realidad responde. A veces la señal viene como una repetición insistente de números, un sueño, un insight que brota de la nada. Otras veces viene en forma de personas que aparecen cargando las respuestas exactas que yo necesitaba. Lo más bonito es que cuanto más confío, más sucede esto. Y cuando confío, no necesito más validar con los sentidos físicos, porque ya reconocí el sentimiento. La vibración es familiar. Entonces, cuando la realidad se dobla a lo que soy internamente, celebro. No como quien se sorprende, sino como quien reconoce. Claro que esto sucedió. Yo ya era esto antes de serlo. Esa es la lengua de la creación consciente. Mantener esa coherencia es el verdadero desafío, porque el antiguo yo aún intenta infiltrarse, especialmente cuando los resultados tardan, pero es ahí que entra la disciplina. No de esfuerzo forzado, sino de consistencia energética. Y cuanto más esa vibración se estabiliza, más la realidad se moldea con fluidez. Esas confirmaciones se volvieron un juego, una danza con el campo, y cada señal me mostraba que yo estaba en el camino.
Pero nada de esto funcionaría si no hubiera aprendido allá al comienzo a vibrar en sintonía con el universo desde el primer instante. Si hay algo que aprendí con el tiempo, es que saber por sí solo no cambia nada. Lo que cambia la realidad es aplicar, es sentir, es vivir aquello que se aprendió hasta que el cuerpo y la mente pasen a operar en otra frecuencia. Y cuando esa frecuencia se vuelve constante, el campo se reorganiza, las coincidencias aumentan, los resultados aparecen, las confirmaciones se acumulan y todo lo que parecía difícil comienza a fluir como si siempre hubiera sido fácil. La mayoría se rinde antes de que el cambio suceda, porque todavía está esperando ver para creer. Pero quien vibra en la frecuencia del universo no espera, asume, se comporta como si ya hubiera recibido, se mueve como quien ya es. Y quien ya es simplemente atrae. El mundo externo comienza a girar en torno a una nueva vibración, y es imposible ignorar cuando eso sucede. Solo no lo ve quien aún insiste en vivir a partir del viejo yo. Entonces, la gran cuestión ahora no es si funciona, es hasta cuándo vas a continuar repitiéndote antes de asumir tu verdadero poder. Está todo disponible, pero solo para quien vibra en el mismo nivel. La abundancia no negocia con el miedo, el amor no fluye dentro del control, y la verdadera transformación no combina con la prisa. Pero todo comienza con una decisión energética, una elección firme de no volver a lo que era antes. Si este conocimiento resonó de alguna forma, comparte tu vibración conmigo en los comentarios. Declara tu nuevo estado.